Listo. Bien, siendo las 6:07, pues doy inicio acá con este pequeño espacio de 3 minutos. Entonces, mucho gusto, mi nombre es Joaquín, soy el fundador y coordinador, podríamos decir, del Preuniversitario Sin Presupuesto. Y tenemos una comunidad de WhatsApp con más de 1000 miembros y creciendo. Ya tenemos un año de antigüedad dando clases virtuales. Y en un momento, pues les voy, como ya les dije, a compartir el link para la comunidad, para el Classroom, etcétera, donde van a encontrar más de 1000 materiales completamente gratuitos. Lo mismo las clases en YouTube, también las que están grabadas y estas que vamos a realizar, también son completamente gratuitas. Esto es una iniciativa gratuita. Van a tener diferentes profesores, todos voluntarios, todos estudiantes o graduados o a punto de graduarse de alguna carrera de la Universidad Nacional de Colombia. Van a tener materias de inglés, de matemáticas, de las diferentes áreas de ciencias sociales. Estoy viendo un profesor sustituto de filosofía, matemáticas, etcétera, todo completamente gratis, acompañado de diapositivas, de talleres, de materiales, de quizzes. Todo pues lo voy a subir por medio de Classroom, por medio de un Drive, según sea conveniente, ahí les voy preguntando. Y pues nada, ya encontré más de 1000 materiales hechos en este momento, pues de mi autoría, ya próximamente de autoría de los profesores también. La idea pues es que siempre va a ser el mismo link a, a las sesiones con el mensaje que les he enviado por todos los grupos posibles. Pues se encuentran que las sesiones siempre son a la misma hora o los sábados pues cambian para poder darle espacio a otras materias, ¿vale? Pero todas son a la misma hora por el mismo link. Y pues la idea es que asistan a todas las posibles, hagan las preguntas, comenten, se acerquen a los profesores, pregunten por los grupos de la comunidad si tienen algunas preguntas y demás. También, una vez ya superados los temas del examen, los voy a estar acompañando personalmente en temas de papeles, de trámites, etcétera. Pero pues por el momento es una comunidad de estudio donde van a tener todo completamente gratuito, todo va a estar subido a YouTube, a Classroom, a Drive, y pues la idea es que aprovechen lo mejor posible y pues lo compartan con las personas que sea posible para llegar a más gente. Les voy a poner todo por el chat y por los grupos. Y pues nada, que tengan buena noche y adelante, profe Andrea. Listo, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Andrea Patiño, estudio en la Universidad Nacional de Colombia, el pregrado de Español y Filología Clásica, y pues yo les voy a estar acompañando en las clases de análisis textual. Em, No sobra decirles que de todas maneras, si tienen la posibilidad, que sí, sí la tienen, porque pues el profe Joaquín tiene una cantidad muy amplia de material, pues lo complementen las clases con eso, que repasen y de todas formas saben que si tienen alguna duda, pues pueden preguntar por el grupo o me pueden escribir por correo, lo que necesiten. Bueno, entonces, primero que todo, quiero saber si me están escuchando bien. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar a compartir pantalla, ¿listo? ¿Alguien levantó la mano? Listo. Bueno, vamos a comenzar. Primero vamos a ver un par de conceptos para que podamos comprender mejor la clase y luego vamos a ver la estructura del texto, como la importancia de las palabras clave, porque pues ustedes saben que eso es importante para las pruebas. Y ya por último, vamos a ver figuras literarias y vamos a hacer un pequeño quizzes al respecto, entonces presten atención. Y ya saben, si tienen dudas o cualquier cosa, pueden levantar la mano y preferiblemente abran el micrófono, por favor, porque pues no puedo estar mirando el chat todo el tiempo.
Listo. Entonces, principalmente necesitamos saber qué es un texto, ¿no? Bueno, aquí dice, un texto es la unidad de comunicación que corresponde a un sentido unitario que posee intención, orden y contexto. Bueno, entonces, un texto es un conjunto de palabras, si hablamos como muy superficialmente, que tiene la intención de darle un sentido a ese conjunto de palabras, ¿cierto? Em, el texto se compone de muchísimas cosas como la coherencia y la cohesión, que vamos a hablar ahorita un poquito al respecto por si no lo tenemos muy claro, y la estructura. La estructura del texto es la que nos permite darle como un orden a este texto, ¿cierto? Y la estructura va a cambiar dependiendo del tipo de texto que tengamos. Bueno, entonces, la estructura del texto. Vamos a ver lo que es la microestructura, macroestructura y la superestructura. Entonces, ok, la microestructura. Bueno, la microestructura es el nivel más pequeño del análisis textual, ¿cierto? Y está como que se refiere a la organización interna de las oraciones, los párrafos y la cohesión entre ellos. Entonces, la microestructura básicamente, pues como lo dice bien su nombre, hace referencia como a lo más pequeño que hay de un texto, ¿cierto? Entonces, la microestructura nos permite a nosotros saber que una frase tiene sentido, por ejemplo. ¿Qué les cuento? Bueno, los elementos importantes de la microestructura, entre ellos está la cohesión, los conectores, la concordancia, es decir, el orden correcto de una oración, ¿cierto? El sujeto, el predicado, el verbo, el uso adecuado de los tiempos verbales y las relaciones semánticas, es decir, cómo se relacionan las palabras por su significado. Ahora, les quiero preguntar, ¿tienen claro el concepto de coherencia y cohesión? No, profe. Bueno, entonces ya les explico. Bueno, la coherencia es aquello que hace de un texto una unidad comunicativa en vez de una sucesión inconexa de enunciados. Es decir, es lo que hace que un texto sea uno solo, ¿cierto? Y que no sea, por ejemplo, muchísimas palabras sueltas sin un significado. Entonces, es lo que hace que un texto permita tener un único significado, ¿cierto? Y la cohesión es como la manifestación lingüística de la coherencia. Entonces hace evidente el trabajo que hace internamente la coherencia. Esperen, les pongo un ejemplo. Bueno, la importancia de la coherencia en un texto hace que corresponde a que un texto no sea, por ejemplo, reiterativo o que sea contradictorio o que sea algo falso o que no se pueda deducir su significado. Y la cohesión es la que desvela el significado del texto. ¿Se queda más claro? ¿O lo explico de una forma menos técnica? Hola, profe. Buenas noches. Buenas noches. De pronto, con un texto cortito, ¿no sería más fácil? No sé. Listo, dame un momento. Entonces, déjenme les explico esto de forma más fácil.
La coherencia es la propiedad que tiene un texto de transmitir un mensaje claro, lógico y ordenado, ¿cierto? Un ejemplo de coherencia puede ser, esperen. Un ejemplo de coherencia. Los árboles purifican el aire. Plantar más árboles ayuda al medio ambiente. Se reduce el dióxido de carbono, el planeta se beneficia. Esto es únicamente coherencia, es decir, sin cohesión, ¿cierto? ¿Por qué les puedo decir que es sin cohesión? Porque si ustedes prestan atención, son ideas sueltas. Entonces, se los vuelvo a leer. Los árboles purifican el aire. Plantar más árboles ayuda al medio ambiente. Se reduce el dióxido de carbono. El planeta se beneficia. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Sí, pero no hay un elemento que haga que todas estas ideas fluyan y sean uno solo, sino que son como muchas frases sueltas, ¿cierto? Y ahora les voy a dar un ejemplo de cohesión. El gato dormía en el sillón. Por otra parte, el telescopio sirve para observar las estrellas. En consecuencia, la sopa estaba caliente. Entonces, aquí hay solamente cohesión. ¿Por qué? Porque encontramos conectores. Entonces está por otra parte, en consecuencia. Las oraciones también pues están como ligadas gramaticalmente, pero aquí no hay coherencia porque las ideas no tienen relación entre sí, ¿cierto? Les vuelvo a leer. El gato dormía en el sillón. Por otra parte, el telescopio sirve para observar las estrellas. En consecuencia, la sopa estaba caliente. Entonces, estas ideas no tienen que ver entre sí y el texto no tiene un tema específico o claro que nosotros podamos identificar, es decir, no podemos extraer una idea central de este texto y suena como si yo, bueno, no suena así, es una mezcla de muchas frases que no tienen nada que ver entre sí, que son aleatorias. ¿Hasta ahí entendemos? Sí, señora. Listo. Y ahora les voy a dar un ejemplo donde haya coherencia y donde haya cohesión. Entonces, la contaminación del aire es un problema grave en las grandes ciudades. Muchas fábricas y vehículos emiten gases tóxicos que afectan la salud de las personas. Por esta razón, los gobiernos han comenzado a implementar políticas para reducir estas emisiones. Además, se promueve el uso del transporte público y de bicicletas. Estas medidas buscan mejorar la calidad del aire y proteger el medio ambiente. ¿Alguno me podría decir por qué hay coherencia y por qué hay cohesión? Porque Coherencia sean, porque manejo el tema del medio ambiente, pero la cohesión si no la identifique. Bueno, la cohesión está presente en este texto porque, si nos damos cuenta, estamos usando conectores, estamos utilizando pronombres, hay una relación entre las palabras que estamos utilizando, ¿cierto? Y hay coherencia porque hay un tema claro, que es la contaminación del aire, y todas las ideas que estamos expresando giran en torno a las causas y a las soluciones de este problema, ¿cierto? Sí, señora, ya. Listo, perfecto. Ahora, vamos a volver al tema de la microestructura. La microestructura, retomando el tema, es la que se encarga del nivel más pequeño del análisis textual. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Entre las relaciones que el hombre desarrolla a lo largo de su vida con su entorno familiar y social se denomina amistad. La amistad en la infancia sirve como un primer soporte que integra al niño con su entorno. En la juventud se presenta como un punto de apoyo y ayuda al individuo a desarrollar sus potencialidades. En la madurez se constituye como un punto importante de intercambio de experiencias, así como también en la
senectud se convierte en un mecanismo de ayuda para recuperar sus recuerdos. Entonces, la microestructura tiene como función asegurar que el texto sea comprensible a nivel de frases y párrafos. Es decir, si nosotros no tenemos una buena microestructura, no tenemos absolutamente nada, ¿cierto? Y si tenemos un texto sin microestructura, el lector no va a comprender nada y no puede seguir una secuencia lógica en este texto. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, señora. Listo. Ahora vamos a hablar de la macroestructura. La macroestructura corresponde a la organización global del contenido del texto. Entonces, esta corresponde a las ideas principales y cómo están estructuradas para transmitir el mensaje general. Ahora, la macroestructura, y esto es algo que tienen que tener muy en cuenta, es que cambia dependiendo del texto que nosotros tengamos. Entonces, no es lo mismo la macroestructura de un cuento a la macroestructura de un texto argumentativo, por ejemplo. ¿Cierto? Porque estos textos tienen objetivos diferentes y por lo mismo tienen que tener estructuras diferentes. Entonces, por ejemplo, la macroestructura de un cuento es inicio, nudo y desenlace. Y la macroestructura de, por ejemplo, ¿qué? Un ensayo. Sería la introducción, el cuerpo del ensayo, que pues este incluye sus argumentos, las evidencias, los posibles contraargumentos dependiendo del ensayo que estemos haciendo. También organizar los párrafos por bloque temático si vamos a hablar de un tema muy amplio o si vamos a mencionar diferentes puntos en nuestro ensayo. Y por último, la conclusión, ¿cierto? Entonces, esto lo tienen que tener muy en cuenta. Y la macroestructura tiene como elementos clave las ideas principales y secundarias, la jerarquización de la información, el resumen del texto, es decir, su contenido global, y la progresión o fluidez temática, es decir, cómo se desarrollan las ideas a lo largo del texto. Entonces, la macroestructura es importante porque yo no puedo poner, por ejemplo, primero la conclusión, o bueno, depende también del estilo, pero ese es otro tema que no vamos a hablar ahorita. No puedo poner inicialmente la conclusión y al final la introducción. O no puedo poner primero los argumentos y después ahí sí la introducción. ¿Cierto? Esto sí estamos hablando de un texto argumentativo. Ahora, en el caso de un cuento, no podemos poner primero el nudo y después poner el inicio. O no podemos poner el nudo, después el desenlace y después el inicio. ¿Cierto? Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. La función de la macroestructura es que el lector capte el tema central del texto y entienda cómo se relacionan las diferentes partes para construir este significado global que tiene. La macroestructura es crucial cuando nosotros vamos a hacer un resumen. ¿Listo? ¿Todo claro? Sí, señora. Sí, claro. Perfecto. Sí, señora. Listo. Ahora vamos a ver lo que es la superestructura. La superestructura es la estructura formal o el esquema que tiene un texto. Bueno, los elementos de la superestructura dependen mucho de, esto sí cambia totalmente dependiendo del texto que tengamos. Entonces está el texto narrativo que tiene, ya como les dije, el inicio, no y desenlace, el argumentativo, que tiene tesis, argumentos y conclusión, el expositivo que tiene una introducción, que tiene un desarrollo y una conclusión, o el instructivo, que el texto instructivo básicamente tiene los pasos o unas instrucciones para realizar una acción. Bueno, la superestructura permite que un texto cumpla con una convención comunicativa
y es lo que hace que un texto sea reconocible. Es decir, dependiendo de su superestructura, yo sé que un texto es un cuento, o yo sé que un texto es un ensayo, o yo sé que un texto es una noticia. ¿Sí me hago entender? Pero bueno, quiero Sí, hacer... profe. Si yo sé que usted no ve es que ya todos estaban diciendo que sí. Yo sé que usted no ve las reacciones, entonces. Ah, listo, muchas gracias. De todas formas, me gustaría hacerles una pequeña aclaración por si se llegan a confundir con la diferencia de macroestructura y superestructura. Entonces, la macroestructura, como les comenté, es el contenido global del texto, o sea, las ideas principales y cómo están jerarquizadas y organizadas para dar un sentido al mensaje general. Entonces, ¿en qué se enfoca la macroestructura? En el tema central del texto, en las ideas principales, en la fluidez lógica y en la coherencia global del texto. Entonces, esto por la macroestructura y por la superestructura, con esto nos referimos a como el canon de la organización de un texto y cómo nosotros podemos identificar un texto dependiendo de la organización que tenga. Entonces, la superestructura se enfoca en el tipo de texto que tengamos y en las partes fijas que debe tener este texto. Entonces, ustedes pueden encontrar una superestructura buscando en internet como, no sé, cómo hacer una reseña o partes de una reseña. Entonces, en internet les va a salir como la introducción, que pues los comentarios, el resumen pequeño de lo que estén reseñando. Esa es la superestructura. ¿Listo? Ahora, vamos a pasar a las palabras claves. Las palabras claves son algo muy importante en las pruebas de estado, sobre todo en una prueba como el examen de la nacional, ¿cierto? Y las palabras clave tienen diferentes funciones. Por ejemplo, algo que yo suelo utilizar mucho es cuando sé que tengo un tiempo limitado, es sacar palabras de cada párrafo de un texto y de esta forma volver a leer, o sea, cuando necesito darle como una segunda ojeada a este texto, leer las palabras clave que tengo y así captar la idea que me quiere transmitir este texto, ¿cierto? Entonces, las palabras clave nos sirven para identificar las ideas principales de un texto. También nos sirven para reconocer la estructura de un texto y esto se relaciona mucho con lo que estábamos hablando ahorita. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven conectores que suelen ser comunes en un texto argumentativo, entonces van a ver como en un párrafo, inicialmente hablaremos de tal y tal cosa. Luego, en segundo lugar, deseo postular estos ideales. Y luego, al final, van a encontrar, por ejemplo, en conclusión, esta idea se relaciona con esta otra porque tal y tal cosa. Así ustedes pueden identificar la estructura de un texto o pueden identificar la intención de este. Por ejemplo, con este ejemplo que les di ahorita, de inicialmente, en segundo lugar y en conclusión. Si le ponemos un poquito más de contexto, podemos identificar que se está haciendo un análisis dialéctico de X tema, porque se están comparando dos ideas y se están concluyendo haciendo una síntesis entre estas dos, ¿cierto? Y ahora, por último, la lectura rápida. Esto yo creo que es lo más importante porque a veces uno no sabe medir el tiempo. Espero que a ustedes no les pase, pero a mí me ha pasado mucho.
Entonces es necesario recurrir a estas cosas. No les recomiendo que sea su primera opción, pero ténganlo como unas bajo la manga. O sea, si ustedes están cortos de tiempo o simplemente necesitan agilizar en sus lecturas o necesitan estrategias para identificar más fácilmente una idea principal, palabras clave. Ahora, ¿cómo encontramos las palabras clave? Yo les recomiendo subrayar, hacer anotaciones, pero lo de las anotaciones háganlo cuando estén estudiando, no cuando estén en una prueba o en un simulacro, porque esto es más complicado y esto les va a consumir más tiempo. Entonces, lo que yo les recomiendo es subrayar y resaltar. Las palabras clave también nos sirven para hacer como un resumen así súper rápido del texto que estamos leyendo y para mejorar la comprensión de este. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿listo? Entonces, por favor, los que deseen participar abran su micrófono porque lo que les digo, no estoy pendiente del chat. Vamos a encontrar las palabras clave de este texto. Entonces lo voy a leer y ya luego comenzamos a sacar las palabras clave, ¿listo? Entonces, en el siglo XII, durante la Edad Media, aparece en la península ibérica una literatura en una lengua distinta del latín, la denominada lengua romance. Era una literatura que se transmitía de forma oral. No se escribía y consistía principalmente en poemas que narraban personas por las plazas y castillos de los pueblos a cambio de comida, vino, ropa o dinero. Estas personas eran los juglares. Los juglares sabían hacer otras cosas además de contar historias. Listo. Entonces, ¿quién me quiere ayudar con las palabras clave de la primera frasecita? Ok, creo que alguien levantó la mano. Sí, Gabriela, ayúdame, porfa. Edad Media y literatura. Ok, bien. Edad Media, sí, correcto. Literatura. ¿Alguna otra? Sí, Hugo. Siglo XII, Península Ibérica. Epa, Península Ibérica, muy bien. ¿De qué idioma nos están hablando? Porque es importante saber esto. Lengua romance. Muy bien, lengua romance. Entonces, las palabras clave que tenemos por la primera frase son Edad Media, Península Ibérica. Nadie dijo latín, pero latín también es una palabra clave, porque esto nos sitúa en, pues como en el entorno de lo que se está hablando. Y lengua romance. Ahora, ayúdenme por favor con la segunda frase. A encontrar las palabras clave de la segunda frase. ¿Sí? Hugo, otra vez, por favor. No, se me levantó. Ok, ok. Una compañera había levantado. Plazas y castillos. Forma oral. Muy bien. Forma oral. Excelente. Poema. También, sí. Narraban. Bueno, por la segunda frase tenemos la forma oral y el poema. Esas son las palabras clave. Y ahora, por favor, ayúdenme con la tercera frase. Bueno, con la tercera y la cuarta de una vez. Juglares. Juglares, muy bien. ¿Alguna otra? Historias. Muy bien, contar historias. Excelente. A cambio de... Me parecería interesante escuchar el por qué piensas que esa es una palabra clave. ¿Será que me puedes decir por qué pensaste que esa era una palabra clave? Porque como que nos dice el porqué de los juglares
decían los poemas, ¿no? Pues yo lo veo así, ¿no? Ok, como un contraste, ¿cierto? Sí, algo así, se podría decir que sí. Listo. Las palabras clave no suelen ser como conectores, sino que directamente son estas ideas que se están contrastando. Pero está perfecto el análisis que estás haciendo. O sea, captas que hay un contraste y eso es lo importante. O sea, perfecto. Entonces, listo, muy bien. Las palabras clave que encontramos en este texto son, en este párrafo, perdón, Edad Media, Península Ibérica, latín, lengua romance, forma oral, juglares y contar historias. ¿Alguno me puede decir qué relación encontramos entre estas palabras? ¿O qué nos permite conocer estas palabras? Que son las que ayudan a brindarle sentido y contexto al escrito. Exacto, muy bien, excelente. Yo Estas lo entiendo palabras más nos de forma, que bueno, yo creo que lo entiendo más de forma más organizada de tiempo, lugar, contexto y descripción, algo así. No entiendo más así, como lo divido el texto así. Sí, excelente, perfecto también. Ambas aportaciones son muy válidas y sí, efectivamente, estas nos permiten contextualizarnos de lo que se nos va a hablar en el texto, que nosotros podemos deducir que este texto puede ser una introducción a pues alguna narración que se va a hacer más adelante. Pero sí, estas palabras nos permiten adentrarnos en este contexto del párrafo, haciendo explícita los personajes de los que se van a hablar, la época, también el idioma, sus funciones. Entonces sí, muy bien este primer ejercicio, chicos. Bueno, dándole cierre a esto de las palabras clave, yo les recomendaría, de todas maneras, voy a hablar con el profe Joaquín para ver si les puedo mandar algunos párrafos o algunos textos para que únicamente saquemos palabras claves. O sea, como ejercicio autónomo. Es decir, no para que respondan preguntas de A, B, C, D, sino únicamente para eso, para las palabras clave. ¿Listo? Bueno, perfecto. Ahora vamos a pasar a un tercer temita al que necesito que le prestemos mucha atención porque es un poquito extenso. No difícil, pero pues son muchas cosas las que hay que estudiar, entonces hay que, hay que prestarle atención, chicos. ¿Listo? Y este tema son las figuras literarias. ¿Listo? Entonces, las figuras literarias son un recurso retórico y estilístico que permite embellecer un texto, añadiéndole un toque emocional y enriqueciendo su lenguaje. ¿Alguno conoce alguna figura literaria? Sí, Elizabeth. Muy bien. La metáfora. Excelente. ¿Conocen alguna otra? Pueden abrir el micrófono, El chicos. oxímoron. El oxímoron, la hipérbole, Anáfora, la anáfora, muy bien. Metonimia. La metonimia, la sintaxis. ok. Entonces, estas figuras literarias y con lo que acabamos de leer en la pequeña introducción, ¿a ustedes dónde se les ocurre que suelen aparecer? ¿En qué tipo de textos? Literarios. Sí, en textos literarios. En la poesía, por ejemplo, aparecen mucho las figuras literarias. ¿Por qué? Porque, como les digo, tienen esta finalidad de embellecer, de mejorar el estilo y son un recurso retórico.
También pueden aparecer en novelas, en algunos ensayos, depende. Ok, vamos a ver los tipos. Como les dije, son bastantes, entonces ustedes me dicen si no entienden algo, si necesitan que vaya despacio, cualquier cosita, ustedes me dicen. Igual, después de explicar este tema, vamos a hacer un quizzes para ver si les quedó claro. Y si no, pues me avisan y volvemos a explicar. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar con, yo creo que la más conocida, que es la metáfora. Entonces, la metáfora es la comparación implícita entre dos elementos. Y aquí tenemos un ejemplo de tus ojos son dos luceros. ¿Alguno tiene algún otro ejemplo de metáfora? Qué pena, me pregunta, ¿qué es implícita? Ok, perfecto. Algo implícito es algo que no está a la vista en un texto, ¿cierto? Entonces, comparación implícita. Y vemos el ejemplo, tus ojos son dos luceros. Aquí no vemos que nos dice, tus ojos son como dos luceros, sino, tus ojos son dos luceros. Nosotros sabemos que los ojos de una persona no pueden ser dos luceros. Por eso es una comparación implícita, porque no se hace evidente o notorio en palabras esta comparación. ¿Sí te queda un poquito más claro? Sí, 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 sí. Listo, perfecto. Entonces, no sé si en el chat escribieron algún ejemplo. La piel de porcelana no es una metáfora. Piel de porcelana, sí, sí, claro que sí. No me robes el tiempo. No, esto no es una metáfora. Pero ya más adelante vamos a ver qué otra figura literaria es. Lo tiene bajo la lupa, sí. Ricitos de oro, sí, muy bien. Tu Ahora, mirada me mata. em, eh, sí, sí. Ahora, un símil. Un símil es una comparación explícita que se hace notar en palabras utilizando normalmente el cómo o el parece. Entonces, si ya sabemos que implícito es algo que no es evidente, explícito es que es completamente evidente. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Valiente como un león. Entonces, si por ejemplo, yo utilizara el ejemplo anterior, tus ojos son dos luceros. Para convertir esto en un símil sería tus ojos son como dos luceros. ¿Comprenden? Bueno, Sí, ¿qué otro profe. ejemplo? Sí, profe. Listo, perfecto. Otro ejemplo de símil que les puedo poner para que les quede más claro, corre como el viento, tan frío como el hielo, lento como una tortuga, su voz es suave como la seda. Entonces, si nos damos cuenta, todas estas frases son súper poéticas y súper como, o sea, tienen su nivel de interpretación, ¿cierto? Ahora vamos a ver la hipérbole. La hipérbole es una exageración que se hace de algo intencionalmente. Entonces, el ejemplo que tenemos aquí es, lloró un río de lágrimas. Nosotros sabemos que es imposible llorar un río de lágrimas, pero esto hace referencia a que una persona lloró mucho, 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 mucho. ¿Entienden? ¿Tienen algún ejemplo de hipérbole? Manejó a 1000 por hora. Sí, excelente. Manejo a 1000 por hora. O te lo he dicho 1.000.000 de veces. Eso también es una hipérbole. Muero de hambre. Aunque bueno, eso hay algunos casos en los que puede no ser una hipérbole.
Tiene un corazón tan grande que no le cabe en el pecho. Esto también es una hipérbole. Listo. Ahora vamos a ver la personificación. La personificación es atribuir cualidades humanas a objetos o animales. Hay un texto narrativo en donde está muy, muy, muy presente esta figura literaria. ¿Alguno me puede decir cuál es? Rin, rin, renacuajo. Sí, ¿y qué tipo de texto es ese? Una fábula. Una fábula. Excelente. La personificación está presente muchísimo en las fábulas, porque siempre, si ustedes ven, los animales pueden hablar o las plantas pueden hablar, y pues sí, los animales hacen muchas cosas que son propias del ser humano, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos el ejemplo de el viento susurraba. Nosotros sabemos que el viento no puede susurrar, pero le estamos dando una cualidad humana a algo que, pues, evidentemente no lo es. Listo. Ahora, la ironía. La ironía es expresar lo contrario de lo que algo realmente es de manera humorística y elegante. ¿Listo? Entonces, un ejemplo es, ¿qué puntual llegaste? Esto se suele decir en contextos de cuando alguien llega súper tarde a algún lugar, por ejemplo. ¿Tienen algún ejemplo de ironía? Yo voy llegando. ¿Y eso en qué contexto sería ironía? ¿En qué voy Dime. re lejos? Mm, ok, ok. ¿Tienen algún otro? ¿No estás cansado de estudiar? Bien, bien, bien. Ese es un excelente ejemplo de ironía. Algo que les quiero decir para que tengan en cuenta es que tienen que tener mucho cuidado con la diferencia entre ironía y sarcasmo, porque son cosas distintas. Y ya más adelante vamos a ver lo que es el sarcasmo, claramente. Listo. Pasamos a la onomatopeya. La onomatopeya, qué pena, es una palabra que imita un sonido. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos tic-tac, que hace referencia a el sonido de las manecillas de un reloj. O miau. Los gatos no dicen explícitamente miau, pero nosotros sabemos que si en algún texto sale la palabra miau, hace referencia al sonido que hace un gato, ¿cierto? Esta figura literaria está muy presente también en un tipo de texto. ¿Alguien me puede decir cuál es? Cómics. Los cómics. Ujú. Muy bien. Ahora, la paradoja. La paradoja es la contradicción aparente que encierra una verdad. Entonces, muero porque no muero. Eso es una paradoja, ¿cierto? ¿Alguien tiene algún otro ejemplo de paradoja? Esta es más complicada, entonces no se preocupen. Aquí Solo sé que nada sé. Muy bien, excelente. Solo sé que nada sé. Ese es un excelente ejemplo de paradoja. Prohibido prohibir. Eso es otra paradoja. Este es el principio del fin. Otra paradoja. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Despacio que tengo afán. Muy bien. Excelente. El comienzo del final. El comienzo del final. Sí, señor. ¿Alguno Menos es conoce? más. Menos es más, sí. ¿Alguno conoce una canción de un grupo que se llama Cuarteto de Nos, que se llama Lo malo de ser bueno? ¿De Cuarteto de Nos? Ujú. Temas. Si ustedes se fijan en la letra de esa canción, está completamente llena de paradojas. Entonces, si por alguna razón no les quedó muy claro,
pueden echarle ojo y ahí las van identificando un poquito más. Ahora, la metonimia. La metonimia designa una cosa con el nombre de otra relacionada. Entonces, leer a Cervantes en lugar de leer la obra de Cervantes. ¿Alguno tiene algún ejemplo de metonimia? Tiene buen corazón. Sí, tiene buen corazón y esto hace referencia a que tiene buenas intenciones o buenos sentimientos, ¿no? O se bebió una copa. Uno no puede beberse una copa, pero hace referencia a que pues, se tomó lo que contiene la copa, el contenido de la copa. Compró un Picasso. Entonces hace referencia a que compró un cuadro del pintor Picasso. O, bueno, este es más ñero, pero fumarse un puro. Eso también es un ejemplo de metonimia, ¿no? Listo. Ahora pasamos a la aliteración. La aliteración es la repetición de sonidos semejantes. Entonces, el silbo del silbido silente. ¿Alguno de casualidad conoce alguna? ¿Algún ejemplo? ¿O se ¿Los le- trabalenguas serían? Sí, sí, los trabalenguas son un ejemplo de aliteración. Tres tristes tigres. Quizás. Exacto. 3 tristes tigres tragan trigo en un trigal. Eso es un ejemplo de aliteración. O bajo el ala aleve del leve abanico. Excelente lo que la persona que dijo que los trabalenguas. Es un gran ejemplo de aliteración. Em, ok, ahora, la anáfora. La anáfora es la repetición de palabras al inicio de frases o versos. Entonces, temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano madrugó la madrugada. Esto se suele ver mucho en poemas. ¿Alguno conoce algún poema que tenga anáfora? Creo que uno de García Lorca, de García Lorca, que es verde que te quiero verde, lo repite varias veces en el poema. Qué pena no te escuché. Pero les voy a mostrar un ejemplo. Denme un momento. ¿Conocen a Mario Benedetti? Poeta uruguayo. A ver. Listo, miren. Este poema se llama Corazón, Corazón. Y aquí está muy presente el ejemplo que les estaba dando de la anáfora. Entonces, les voy a leer un pedacito. Porque te tengo y no, porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo amor, porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes, porque eres linda desde el pie hasta el alma, porque eres buena desde el alma a mí, porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce, corazón, coraza, porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero, y peor que muero si no te miro, amor, si no te miro. ¿Cuál es la anáfora en este poema, chicos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, excelente. Esa es la anáfora. Bueno, ¿sí les quedó claro? Sí, profe. Listo. Sí. Ahora pasamos al oxímoron. El oxímoron es la unión de dos palabras que son opuestas.
Entonces aquí tenemos el ejemplo de silencio ensordecedor. Otro ejemplo puede ser fuego helado, o luz oscura, o instante eterno, o amarga dulzura, vivir muerto. Estos son ejemplos de oxímoron. ¿Alguno conoce algún otro? Tensa calma. Soñar despierto. Vivir. Morir en vida. Morir en vida, soñar despierto, caos organizado. Estos son ejemplos de oxímoron. Listo. Ahora, qué pena con ustedes. Quiero preguntar si voy bien o si necesitan que vaya un poquito más despacio para que los comprendan todos, o si tienen alguna duda. Vamos bien, profe. Listo, perfecto. Qué pena, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Cuál sería la diferencia entre la paradoja y el oxímoron? Entre la paradoja y el oxímoron. Ok. A ver, la paradoja suele ser una oposición de ideas. Y el oxímoron son palabras que son opuestas, ¿cierto? ¿Cómo así? Ok. El oxímoron es una combinación de dos palabras que son opuestas o que son contradictorias. Esta contradicción es algo directo, ¿sí me hago entender? Y la paradoja son dos ideas o afirmaciones completas o más extensas que se oponen. ¿Sí me hago entender? Para explicárselos de otra forma más sencilla, un oxímoron es como una mini paradoja, porque son palabritas, dos palabras. En cambio, la paradoja se puede extender muchísimo más. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Listo, perfecto. A ver, entonces continuamos. Tenemos la antítesis. Y la antítesis es la contraposición de ideas. Entonces, es tan corto el amor y tan largo el olvido. Esto es una antítesis. Ahora, me imagino que se estarán preguntando cuál es la diferencia entre antítesis y paradoja. Entonces les voy a explicar un poquito más a detalle. La antítesis contrapone dos ideas que son contrarias y las contrapone de manera directa y sin una contradicción lógica. Entonces, estas ideas son completamente reales y están evidentemente separadas. En cambio, la paradoja siempre requiere de una interpretación o un análisis más profundo. ¿Se me va a entender? Entonces, una No, sería literal y otra no sería tan literal. Algo Es así, decir, exacto. La antítesis antítesis es muestra la... literal. Dime, qué pena interrumpirte. Antítesis es literal. Uh-huh, exactamente. La antítesis muestra explícitamente la separación de estas ideas opuestas, mientras que la paradoja busca unir dos ideas que son opuestas. ¿Sí me hago entender? Entonces, volviendo a los ejemplos de antítesis, el que les dije, es tan corto el amor y tan largo el olvido.
Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer. Esto es una antítesis. Ahora, la paradoja une dos ideas opuestas que cuando nosotros leemos algo que es paradójico, nosotros decimos, esta comparación es absurda, o sea, no tiene ningún sentido. Pero por eso les digo, hay que hacer como un análisis detrás para poder comprenderlo de mejor forma. Estas paradojas suelen tener un sentido profundo y un sentido reflexivo. Entonces, ejemplos de paradoja, como nos dijo la compañera ahorita, solo sé que nada sé. O vivo sin vivir en mí y muero porque no muero. O prohibido a prohibir. ¿Les queda un poquito más claro? Sí, profesora. Listo. Ahora, la sinécdoque. La sinécdoque consiste en nombrar el todo por la parte o viceversa. Es decir, la parte por el todo. Entonces, tiene muchas bocas que alimentar. Esto sería el todo por la parte o la parte por el todo. La parte por el todo. Uh-huh. Muy bien, la parte por el todo. ¿Por qué? ¿A qué hacemos referencia cuando decimos tiene muchas bocas? ¿A qué hace referencia? ¿A literalmente bocas? Todo, quizá. A personas, porque pues nosotros alimentamos personas, no únicamente bocas, ¿sí? Ahora, otro ejemplo. Vieron unas velas en el horizonte. Las velas hacen referencia a los barcos, ¿cierto? Entonces, lo que les digo, se menciona una parte para referirse a un conjunto de cosas. Entonces, bocas, ¿a qué hace referencia? A personas. Velas, ¿a qué hace referencia? A una parte del barco. Ahora, puso el alma en el juego. ¿Eso qué creen que significa? ¿Qué Que significa se el entregó alma? por completo. Sí, se entregó por completo. Entonces, el alma representa a la persona entera o a su esfuerzo total, a su entrega total. Ahora les voy a poner un ejemplo de el todo por la parte. Aquí tenemos, España ganó el partido. Se refiere a que el equipo ganó un partido, no que todo el país lo hizo. O la ciudad está en huelga. Todos tienen sueño. Todos tienen sueño. ¿Y eso a qué haría referencia? Aquí la gran parte tiene sueño, pero no todos, o sea, no completamente todos. Ok. Porque ya implicando todos se estaría generalizando. Uh-huh. O la ciudad está en huelga. Se refiere a que un grupo de personas o un grupo de trabajadores que pertenecen a esta ciudad están en huelga. No se refiere a que absolutamente todos los habitantes del lugar se encuentren en huelga. Entonces, ¿entendemos? O sea, no necesariamente lo dice literalmente la frase. Uh-huh, exacto. Ahora, les quiero explicar aquí algo, porque suele haber confusión con esto, y es la diferencia que hay entre la sinécdoque y la metonimia. ¿Me pueden recordar qué era metonimia? De asignar el nombre de una cosa a otra. Uh-huh. Y el ejemplo que poníamos fue, leyó a Cervantes. Entonces, son parecidas, pero la sinécdoque implica una relación de, como hablábamos ahorita, parte por el todo, o todo por la parte.
En cambio, la metonimia se basa en relaciones como causa y efecto, autor y obra, lugar y producto. ¿Se entiende? Es decir, la metonimia tiene relaciones más generales que la sinécdoque. ¿Entienden? A ver. Ok. Perfecto. Ahora, la elipsis. La elipsis corresponde a la omisión de elementos que se sobreentienden. Entonces, yo llevaba flores y ellos risas. ¿Ustedes qué creen que se omitió en esa frase? Yo llevaba flores y ellos risas. Llevar. Ujú. Muy bien. Ellos llevaban risas. Entonces se omitió porque es posible comprender la intención de la frase sin necesidad de reiterar eh, el verbo llevar. Esto puede ocurrir también con sujeto, como vemos en este caso con verbo. Lo importante de la elipsis es que nosotros tengamos el suficiente contexto para deducir o comprender lo que se quiere decir. Es decir, si nosotros omitimos un elemento y este elemento hace que la frase pierda sentido, la elipsis está mal elaborada. ¿Comprenden? Sí, profe. Y la elipsis suele ser utilizada para, bueno, la elipsis además de una figura literaria es un mecanismo de cohesión. Y la elipsis se suele utilizar para evitar que un texto sea repetitivo o reiterativo con algo, o redundante. ¿Listo? Ahora, epanadiplosis. La epanadiplosis es la repetición de una palabra al principio y al final de una frase. Entonces, el ejemplo que tenemos aquí es verde, que te quiero verde. Eso también se suele ver en los poemas, ¿no? Entonces, déjenme les muestro un ejemplo más concreto. Listo. Aquí tenemos un poema de García Lorca. Y les voy a leer un pedacito. Verde que te quiero verde. Verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata, verde que te quiero verde, bajo la luna gitana. Las cosas la están mirando y ellas no pueden mirarla. Entonces, ¿nos queda un poquito más claro a qué hace referencia? Sí. Listo. Esta figura literaria se suele utilizar para darle un efecto estilístico distinto a un texto. Entonces, esto nos permite, por ejemplo, enfatizar
en un tema o en una emoción o en una imagen que queremos proyectar en nuestro poema o en nuestro texto. Y también puede dar como un ritmo circular a nuestro texto. ¿Listo? Ok, continuemos con el polisíndeton. El polisíndeton es el uso repetido de conjunciones. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Y ríe, y llora, y ama, y calla. Entonces la repetición que se está haciendo evidente de la conjunción es el y. Entonces, y tal cosa, y tal cosa, y tal cosa. Esta es la que más se suele ver en un poema o en un texto lírico. Es el y. Normalmente se utiliza este. Y para lo mismo, para hacer énfasis en un tema, en una imagen, en una emoción. Siempre hay una intención detrás de la utilización de estas figuras literarias. Ahora, asíndeton. La asíndeton es lo contrario de polisíndeton. Entonces, si polisíndeton es el uso repetido de conjunciones, la asíndeton es la omisión o la supresión de estas conjunciones. Entonces, llegué, vi, vencí. Esto también tiene un sentido completamente estilístico y se puede ver. Todas estas figuras literarias las podemos evidenciar en poemas fácilmente. Listo. Hiperbatón. La hiperbatón es la alteración del orden lógico de las palabras. Entonces, del salón en el ángulo oscuro. ¿Alguno entiende más o menos a qué hace referencia? En el ángulo oscuro del salón. Sí. Entonces, básicamente el hiperbatón se encarga de alterar el orden lógico o el orden gramatical de las palabras. Ahora aquí quiero hacer como un paréntesis, y es que, como les digo, todas estas figuras literarias se suelen utilizar en textos líricos, también los podemos encontrar en ensayos, en novelas, en textos narrativos. Y hay muchas de estas figuras literarias que alteran el orden que nosotros solemos conocer de lo que compone un texto. Pero es importante que nosotros conozcamos las reglas de un texto para después poder ir en contra de ellas. Es decir, que nosotros conozcamos el orden gramatical que funcionan dentro de un texto para después poder ir en contra de ellas. Y todo esto va con intenciones estilísticas, todo esto va con la intención de darle un toque personal al texto, ¿cierto? Entonces, aquí les tengo otro ejemplo. Del luciente cristal, tu gentil frente. Lo normal sería decir, o lo que para nosotros tiene sentido, sería decir, tu gentil frente del luciente cristal. ¿Entienden? Sí, señora. Listo. Recuerden que si tienen alguna pregunta, no me vayan a hacerla. Ahora, el sarcasmo. El sarcasmo es decir lo contrario de lo que algo realmente es de manera soez y cruel. Es decir, si la ironía era algo humorístico, aunque bueno, el sarcasmo también tiene su tinte humorístico, pero la ironía va con un toque un poco más elegante, mientras que el sarcasmo es más crudo, más cruel. ¿Sí me hago entender? ¿Alguno tiene algún ejemplo de sarcasmo?
El sarcasmo el sarcasmo siempre debe ser grosero. No como tal grosero, pero sí tiene una intención de... Es que esta palabra es un poco agresiva, pero entre comillas, atacar a la otra persona. Dime, ¿tienes algún ejemplo? Quería decir si podría ser un ejemplo, quizás decir, la inteligencia te persigue, pero tú eres más rápido. Quizás podría ser. Efa, sí, es un ejemplo de sarcasmo. El sarcasmo no es grosero en medida de que utilicemos expresiones coloquiales o groserías. También puede ser, pero no corresponde únicamente a esto. El sarcasmo tiene como fin ser cruel con la persona a la que nos estamos dirigiendo, para que les quede un poquito más claro. ¿Listo? Ahora, y para finalizar, el retruécano. El retruécano es la inversión de términos para cambiar el sentido. Entonces, no es lo mismo decir te amo que amar lo que te dicen. De hecho, esto es gracioso porque el retruécano suele salir mucho como en algunos memes que se encuentran en las redes sociales, pero que yo no voy a dar los ejemplos porque los que yo tengo en mente son un poco groseros. Entonces, si alguno tiene alguna idea de lo que les menciono, por favor, les agradecería mucho si nos la expresaran. No, la verdad, ninguna. Ok. Aquí un ejemplo. Sí, Elías. Quizás vive para trabajar, no trabajes para vivir, puede ser un ejemplo. Sí, es un ejemplo de retruécano. O no es lo mismo tener libros sin leer que leer sin tener libros. O vives para comer o comes para vivir. Estos son ejemplos de retruécano. Listo. Ahora, antes de que pasemos al quizzes, ¿alguno tiene una pregunta o una duda? Sí. Elizabeth. Disculpa, es que no entiendo cuál sería la relación, la diferencia entre metonimia y elipsis. Listo, dame un momento. Diferencia entre metonimia y elipsis. Ok. Entonces, la metonimia, habíamos dicho, denominar una cosa con el nombre de otra que se relaciona. Y la elipsis, la omisión de elementos que se sobreentienden. Ok. La metonimia tiene como objetivo sustituir una palabra por otra, ¿cierto? Mientras que la elipsis no tiene como objetivo sustituir, sino eliminar, omitir palabras que se sobreentienden. ¿Comprendes? Sí, señora, gracias. Listo, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aparentemente no. Entonces, ya les envío el link por el chat, ¿listo? Uy. Listo, vayan ingresando, por favor. Y si al final del quiz tienen alguna duda, me lo hacen saber, por favor.
Listo. ¿Alguno ya inició? ¿Esperamos o lo empezamos de una? Sí, empiecen. Por favor. Lo que les digo, si tienen alguna duda al final, me comentan, ¿listo?
Bueno, ¿ya terminaron? Ok. ¿Alguno tiene una duda? He visto que a algunos les fue muy bien, en otras fallaron bastante. Entonces, lo que les digo, si tienen alguna pregunta, aprovechen para hacerla en este momento. Y de todas maneras, vamos a analizar algunos versos. Vamos a leer algunos versos y vamos a identificar las figuras literarias que hay en ellos. ¿Listo? A ver. Entonces, aquí me dicen que la pregunta 9. Dame un momento. El alma que hablar puede con los ojos también puede besar con la mirada. Sí, Mateo, que no comprendes de la pregunta 9. Bueno, el alma que hablar puede con los ojos también puede besar con la mirada. La respuesta correcta de esta pregunta era retruécano. Que recordemos, retruécano es inversión de términos para cambiar el sentido. Aunque si hacemos bien el análisis, hay varias figuras literarias dentro de esta, ¿no? Vamos a estar mirando lo que les digo, unos versos para que podamos comprender mejor. ¿Listo? Entonces ya les comparto la pantalla. Listo, aquí estamos viendo, ¿cierto? Entonces, lanza su blanca nieve como anillo como anillo de amor resplandeciente. ¿Qué figura literaria podemos encontrar aquí? ¿Anáfora? Dime. ¿Una anáfora? ¿Una anáfora? Sí, excelente. ¿Por qué una anáfora? Por el uso repetido de palabras al inicio de la frase de oración. En este caso, el como anillo de amor o el como. Sí, muy bien. Un símil no puede ser, porque a pesar de que tiene el como, no hay una similitud entre las ideas que se están mencionando en este texto, ¿cierto? No hay una equiparación en lanza su blanca nieve como anillo de amor. Entonces, efectivamente, es una anáfora.
Y aquí también podemos encontrar elipsis, ¿no? Porque al principio dice, lanza su blanca nieve como anillo, y ya nunca vuelve a repetir, qué pena, y ya nunca repite lanza, sino solo como anillo, ¿sí? Entonces está presente la anáfora y la elipsis del sujeto, que el sujeto pues lo encontramos en lanza, ¿no? Ahora este otro. La piel como sedante, las palabras sedosas, el sedal sin anzuelo de los brazos. Aquí, ¿qué figuras literarias encontramos, chicos? Una onomatopeya, quizás. ¿Por qué una onomatopeya? No, disculpa, me confundí. Otra la que quería decir. Una aliteración, qué pena, aliteración. Aliteración. Muy bien. Sí. Excelente. ¿Por qué aliteración? La piel como sedante, las palabras sedosas, es como el sonido se repite. Sedante, Muy sedosa, bien. sedal. Excelente. ¿Qué otra encontramos? ¿Cómo se llama? Polisindetón o anisindetón, la que era comas, 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 se omitía la conjunción, si no estoy mal. Quizás. Está bien el análisis que estás haciendo, pero en este caso no podría ser, porque si lo analizamos son ideas que son diferentes, entre comillas, sueltas o diferentes. Yo diría que en la primera frase hay un símil, ¿no? Se compara Muy la bien. piel con el... Sí, muy bien, símil. Si en la primera frase encontramos, o en el primer verso encontramos símil, en el segundo, ¿qué encontramos? Personificación, algo así. Sí, personificación. No. ¿Una metáfora? Muy bien. Metáfora. Excelente. Entonces, en este verso encontramos símil, metáfora y aliteración. ¿Listo? Ahora este tercero. Sonrío, me entristezco, sé cantar, incrédula, pasiva, fervorosa. Asíndetón. Asíndetón. Muy bien, asíndetón. ¿Qué otra? Oxímoron, quizás, son palabras opuestas algunas. ¿Oxímoron? Sí. ¿Recuerdan que les había dicho que el oxímoron eran palabras, mientras que había otro que eran ideas, que eran opuestas? Bueno, les voy a ayudar aquí. Asíndetón, ¿no? Sí, asíndetón ya lo dijimos, y falta uno. Entonces, lo que le estaba comentando al compañero. Oxímoron son palabras que son opuestas. Mientras que había otra que yo les expliqué. Bueno, otras dos que eran o paradoja ¿Antítesis? o antítesis. Ajá, es antítesis, muy bien. Okay. Porque se está haciendo explícita la diferencia entre dos ideas. ¿Listo? Entonces, es antítesis y asíndetón. Ahora, este siguiente. En el tierno silencio de aquellos largos meses nos mecía a los dos el giro de la tierra. Después, al alumbrarlo, la tierra se detuvo. Personificación. ¿En dónde encuentras personificación? Cuando dice, no, nos mecía a los dos el giro de la tierra. Ajá. No sé qué hay. ¿Asíndetón?
En el tercer párrafo, quizás, después el alumbrado, la tierra se detuvo. Asíndeton, quizás. Asíndeton. ¿En el tercero? Sí, después, coma, al alumbrarlo, coma, la tierra se detuvo. Sí, porque se está metiendo el giro de la Tierra, ¿no? ¿Una hipérbole? Una hipérbole. ¿En dónde encuentras la hipérbole? Pues en el segundo y tercer párrafo, porque nos decía los dos el giro de la Tierra y al final cuando dice la Tierra se detuvo. Muy bien, exacto. Hay una hipérbole. Y falta uno, chicos. ¿Cuál creen que sea? Hiperbatón. Hipérbatón. Muy bien. Porque es la alteración del orden de las palabras. Listo, muy bien. Pensé que alguien había levantado la mano. Ok, entonces, ahora en este siguiente. Agua clara del estanque. Era un espejo del chopo. Y alfombra verde del cielo, con reflejos de los árboles. ¿Aquí qué encontramos? Una elipsis, quizás. ¿En dónde encuentras la elipsis? Y alfombra verde del cielo con reflejos de los árboles, quizás dicen se sobreentiende algo, quizás. No, porque es la continuación o el complemento de esta idea. Entonces aquí no habría una elipsis. Ok. Es solo una. En este cuarteto solo hay una figura literaria. ¿Listo? Es que no sé si No sea como en los anteriores. no sé si sea una metonimia para hablar del césped cuando dice alfombra verde del cielo. Aquí me dijiste un argumento de por qué es la figura literaria que corresponde. No es una metonimia, pero voy a repetir tu idea. Alfombra verde del cielo, para hacer referencia al césped o al pasto. ¿Una metáfora? ¿Qué es? Muy bien, es una metáfora. Excelente. Aquí encontramos una metáfora, chicos. ¿Listo? Ahora pasemos a este siguiente. Ya ves qué tontería. Me gusta escribir tu nombre, llenar papeles con tu nombre, llenar el aire con tu nombre, decir a los niños tu nombre, escribir a mi padre muerto y contarle que te llamas así. Una epanadiplosis. ¿Perdón? Es que no les escuché. La compañera dijo una epanadiplosis. Digo. ¿Y tú qué dijiste? Yo, una anáfora, por la repetición de las palabras a cada cierta parte de la oración. Muy bien, es una anáfora. No puede ser una epanadiplosis porque recuerden que esta nos habla de decir la misma palabra al inicio y al final. Y aquí solo se está diciendo Esa al tal vez final. no podría aplicar para lo que es el tercer y cuarto las frases, porque dice llenar papeles con tu nombre, llenar el aire con tu nombre. Ajá. Muy bien, pues bueno, no. No, porque si correspondiera sería llenar al inicio y llenar al final del verso. ¿Sí me hago entender? Llenar el aire con tu nombre sería una metáfora, ¿sí? También es una metáfora. Pero a la compañera que dijo que si era una epanadiplosis, ¿te quedó claro por qué no puede ser? Sí.
Listo, perfecto. Una pregunta. Entonces, en el caso de Em, la anáfora, puede ser dime. tanto iniciando el verso como terminándolo. Sí, muy Vale, bien. gracias. Vale. Ok, ahora veamos este. O razón de vivir o desvivirme o razón de vivir o desvivirme en vilo. Y tanto amor y natural deseo. ¿Aquí qué hay? Policing de Tom, Ujú. Polisíndeton. ¿Por qué? por la conjunción Por repetida. la conjunción. Exactamente. Muy bien. Ahora, el siguiente. De verdad, es que no hay nada, hay la nada. La nada. Óyelo bien, mi alma. Aquí qué encontramos. Una contradicción. Hay la nada. Mm, Eso sería una paradoja, ¿no? Una paradoja. Muy bien. Es una paradoja. O lo que tú dices, una contradicción, pero el nombre técnico sería pues una paradoja. Y me di cuenta de El siguiente. Se suicidó. La estatua del dictador. La estatua vivía en el centro del estanque. Aquí qué encontramos, chicos. Personificación. Personificación. Muy bien, porque una estatua no vive, ¿cierto? ¿Qué otra? Una ironía. Porque una ironía. Porque pues una estatua no se puede suicidar. Mm, pero esto nosotros lo podemos deducir ya si hacemos un análisis más profundo del significado de estos versos. Pero no se hace explícito en la utilización de la ironía, ¿entiendes? Es decir, necesitaríamos más contexto para reconocer si es o no es una ironía. ¿Me hago entender? Sí, sí, señora. Falta una, chicos. Tal Que vez un sinécdoque o una metonimia. ¿Por qué? Pues cuando habla de la estatua del dictador. ¿Y por qué eso es una metonimia o una sinécdoque? Porque, o si bien puede que sea sinécdoque porque nombra el todo por la parte o al revés, o pues la metonimia porque está pues designando por el nombre de una cosa de otra relacionada. Pero pues yo creería que sería más un sí. Mm, Podría ser una elipsis. ¿Por qué? Se está omitiendo, digamos, que es la estatua del dictador, quizás. No, chicos. una Personificación. anáfora. Repite la estatua y la estatua. Era una anáfora, muy bien, porque inicia la estatua y luego de nuevo la estatua. Muy bien. Una sinécdoque no puede ser porque nos está haciendo explícito cuál es el todo al que nos estamos refiriendo, que, que representa la parte o la parte a la que nos estamos refiriendo. ¿Sí me hago entender? Sí. Listo. Entonces aquí había una personificación, porque una estatua no vive ni se suicida, y una anáfora, porque se repite la estatua y la estatua al inicio. ¿Listo? Ahora, perderte y ganarte es la plata de la luna en el agua.
Más nada existiría si te fueras. ¿Qué creen que haya? Quizá una Vamos por paradoja. parte. ¿Una paradoja? Aquí me imagino. Sí, ¿Sí? sí. Aquí nos corresponde más una antítesis porque se está haciendo evidente la separación de dos ideas opuestas. ¿Recuerdan que habíamos dicho que la paradoja es intentar unir dos ideas opuestas y la antítesis es hacer explícita la separación de estas ideas? Entonces, esta conjunción de aquí hace evidente la separación que hay entre esas ideas opuestas. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Entonces es una antítesis. Listo. Ahora, ¿esta qué creen que sea? Esta de aquí. No sé si una metáfora porque está comparando el color de la luna con plata. Sí, excelente, es una metáfora. Muy bien. ¿Y esta de aquí cuál creen que sea, chicos? Una hipérbole. Una hipérbole. Muy bien, excelente. Entonces tenemos antítesis, metáfora y hipérbole. Hipérbole, qué pena. Ahora, atardeceres rojos de otra edad, quemándome sin arder. ¿Qué creen que haya ahí? La primera podría ser una personificación, porque como tiene edad de un atardecer, y creo que abajo es una paradoja, quemar sin arder. Muy bien, excelente. Entonces, tenemos una paradoja y tenemos una personificación. Ahora, ya para terminar estos dos de aquí. Fuera, los ojos que me leen, del salón en el ángulo claro. ¿Qué creen que es? ¿Qué creen que hay? Retruécano. ¿Por qué retrueca, no? Quizás se está invirtiendo los términos para cambiar el sentido de la oración, de la, del- En el retruécano es Verbatim. más explícito el intercambio de los términos. Entonces, en este caso no podría ser un retruécano. Creo que hay una una hipérbole. sinécdoque que cuando dice los ojos se refiere a la persona que me leen. Hay una sinécdoque. Y alguien dijo hipérbaton, ¿cierto? Bueno, escuché que alguien dijo hipérbaton. Muy bien, excelente. También es una hipérbaton. ¿Por qué es una hipérbaton? Porque si cambia el orden de las frases. Porque se altera el orden lógico de las palabras que se están utilizando. Y ahora este último. Mujer casada, cansada, por el ponte, venga, vamos, quiero. ¿Qué hay aquí? Ascendente. Asíndeto. Una Muy literación. bien, así de todo. Hay una síndeton y hay algo más. La compañera dijo una literación también. ¿Aliteración? Sí. ¿Por qué una literación?
porque está Por la casada y simple- cansada. Podría ser, pero la literación suele estar más presente en un texto. Es decir, si leyéramos el texto completo y nos diéramos cuenta de que este sonido, que sería sada, 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 se repitiera muchas veces, en efecto, sería una literación. El que les comentaba que falta es la elipsis. La elipsis por el ponte, venga, vamos, quiero. Aquí se supone que correspondería al verbo cansada, de nuevo, pero se está omitiendo porque es posible deducir que se refiere a que está cansada por esas cosas. ¿Sí me hago entender? Sí. Listo. Entonces, eso sería todo por la clase del día de hoy. Me gustaría saber si alguno tiene una pregunta, una duda, tal vez una recomendación. Los escucho. Bueno, profe, por mi parte me gustaría agradecerle por dictar la clase y, pues me gustó mucho cómo explicó las cosas y pues nada, espero que siga enseñándonos más en un futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Listo, entonces, ¿nadie tiene alguna duda? Profe, la clase queda subida En ¿en qué YouTube. momento? Ah, ¿es en YouTube? Sí, de eso se encarga el profe Joaquín. Él lo está subiendo al canal que se llama, lo encuentran como Sin Presupuesto. No sé si Joaquín sigue en la reunión. Bueno, si tienen alguna duda, les paso mi correo. O esperen. Joaquín, ¿estás aquí? Hola. Oye, ¿tú sabes si yo puedo pues pasar mi número? O si alguien tiene alguna duda que me escriba por el correo. Es que no sé si esté dentro de alguna política o algo así. Pero bueno, Sí, ya, yo les voy a creo que pasar. es mejor por el correo, profe. Sí, les Por- voy a escribir mi correo institucional para que me escriban por ahí si tienen alguna pregunta, alguna duda, si necesitan algún material, alguna cosa, pues por ahí me pueden contactar. Ah, bueno, listo. También puedo pasar el número. Profe, ¿Unail? Ah, Ay, ya. qué pena. Unal, sí. Muchas gracias. Ok, gracias. ¿Algo más? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Bueno, veo que no. Muchas gracias a ustedes. Gracias, profe. Espero que les haya servido la clase. Y pues nada, que aprovechen mucho este preunal. Y ya, yo creo que eso sería todo. Que tengan buena noche y que aprendan muchas cosas. Gracias, profe. Igual, profe, descanse. Por el tiempo. Gracias. Gracias a ustedes. Entonces,